Pues bueno, le agradezco mucho a Héctor Javier Ramírez, que esté con nosotros el día de hoy, que es candidato, a ver, A juez de distrito, todo completo. qué perfecto. Sí, es algo complejo el nombre en este caso, al que estoy postulando, juez de distrito del Centro Nacional de Justicia, especializados en control de técnicas de investigación, arraigos e intervención de comunicación. Ajá, así de técnico es. O sea, eso es muy importante para que la gente lo entienda, porque es un asunto verdaderamente muy técnico. Héctor, primero explícale a la gente de qué se trata, de qué estás encargado, porque es una parte fundamental para lograr una sentencia condenatoria, es una parte fundamental también para que no se violen los derechos y el debido proceso. Okey, aquí un paréntesis, Ujú, la mayoría de las personas, tenemos la creencia que todos los juzgados se dedican únicamente a determinar si es culpable o no una ujú, persona. En este caso, el juzgado es especializado. El juzgado, no juzga en el fondo el caso, ni impone penas. Es su rol fundamental o principal es llevar a cabo el control de técnicas de investigación. En este caso, eh, para garantizar que la medida que se llegue a imponer a determinada persona sea ajustada a legalidad y respetando siempre sus derechos humanos. Te comento un ejemplo a lo mejor más claro para que lo tengan presente como tú, porque digo, la gente cuando he salido a recorrer las calles me dicen, es que nada más se juzgan, tienen esa idea de un culpable juzgado o inocente. culpable e Ujú, inocente. En este caso, te reitero, es determinar o imponer alguna medida cautelar. ujú, Un ejemplo, te reitero, es la fiscalía está investigando alguna organización criminal que se dedica al secuestro o tráfico de drogas. ujú, Tienen el conocimiento que a lo mejor ellos se comunican por medio de aplicaciones de mensajes cifrados, perdón, ujú, aplicaciones de mensajes cifrados o teléfonos desechables, por así decirlo. ujú. Entonces, el Ministerio Público acude ante el juez especializado y le dice: "Oye, solicito que me autorices la intervención de comunicaciones privadas". Obviamente relacionada con las personas que se tiene sospecha que están relacionadas con esa Ay, organización. Entonces, puede ser una de ellas, la intervención de comunicaciones privadas, entre ellas correos electrónicos, llamadas. ujú. También puede autorizar el arraigo de personas por determinado tiempo, que se puede duplicar. Para que el juez pueda realizar esa medida o imponer esta medida, es necesario que no sean sospechas. Tiene que haber Una base, ¿no? un motivo fundado, Ujú, datos de prueba le decimos en el proceso penal. ujú. Su rol del juez está limitado a la etapa de investigación inicial del proceso penal. Okey. Entonces, aquí es donde él decide, okey, intervengo ciertos números, correos, direcciones electrónicas, y personas siempre que estén relacionadas con la organización que se está investigando. Que eso es muy importante. Ahora, eh, tú tienes una experiencia de 23 años en el Poder Judicial. Has estado en muchos juzgados, has desempeñado muchos papeles. ¿Cómo llegas a esto? A ser un juez tan bueno, a querer ser un juez tan especializado, ¿y por qué quieres serlo? Okey, desde terminé la licenciatura en Derecho Ujú, y la idea era decidir entre si litigar o estar, como dicen, atrás de un escritorio. Se dio la oportunidad de mi papá en ese momento me sugirió: "¿Por qué no te entras a un juzgado como meritorio? Ahí vas a decidir si lo tuyo es estar de un lado o del otro. del otro, ¿no? Mm, Si lo tuyo es litigar o estar, atrás del juzgado". Entré, me dieron la oportunidad, me gustó realmente, eh, estar haciendo funciones en ese caso, de oficial administrativo. ujú, Inicié en Oaxaca, fueron en materia civil, familiar, ujú, y de ahí hubo un problema en Oaxaca relacionado con
un problema político en Oaxaca, quemaron el Tribunal Superior de Justicia. Yo no tenía base en ese momento y lo que hice fue eh, venir a México, tocar puertas. Era muy complejo, complicado, porque nadie te conocía. Yo no traigo familiares dentro del Poder Judicial, soy el único de toda mi familia que está dentro del Poder Judicial. No hay nepotismo, para nada, para nada. Entonces, eso te dificulta más llegar a tener un cargo dentro del Poder Judicial, ¿no? Tocando puertas se abrieron, me dio la oportunidad una juez, la recuerdo mucho porque siempre estaba yo afuera de su privado todos los días, o en la semana, o dejaba pasar un tiempo, tendrá una oportunidad. Yo creo que hubo un momento donde la harté, me dijo: "Déjame ver, creo que un amigo tiene lugar para ti", me dieron la oportunidad, no la desaproveché. A partir de ahí empezó mi carrera judicial como oficial administrativo, actuario, secretario, y toda la experiencia que he adquirido a través de estos 23 años, considero que tengo los conocimientos para llegar a ser un juez de distrito y en este caso aplicarlos Ujú. y obviamente con esos conocimientos siempre ser un buen juzgador y creo que eso te da pauta para que puedas respetar los derechos humanos de todas las personas que siempre llegan a solicitar la protección constitucional. En un área que es, podríamos decir, relativamente nueva, como es, las técnicas de investigación, la intervención y el arraigo, ¿por qué quieres llegar ahí? Porque yo creo que todo el mundo diría: "No, es que yo quiero imponer una pena y al que es culpable, y al que es inocente liberarlo". ¿Por qué en algo tan especializado? Como te comentaba, cuando inicié en el Poder Judicial Federal en el 2016, entré a los juzgados de distrito de procesos penales federales, ahorita ya se extinguieron. En el 2006 teníamos, en ese momento conocíamos de todo, intervención de comunicaciones, arraigos, cateos, orden grave, con, sin detenido. Teníamos una cantidad de trabajo enorme. Entonces, con el tiempo consideraron hacer juzgados especializados. Yo me quedé en procesos penales federales y era como mi gusto por esa especialidad. Y te digo, me gusta leer sobre todo cuestiones de medidas cautelares, que son muy fundamentales para respetar los derechos humanos, porque no nada más se decide, voy a arraigarlo porque porque hay una sospecha. Te reitero, tiene que haber un motivo fundado. Claro. Entonces, derivado de eso, se dio la oportunidad, salió, ahorita lo del la candidatura para juez de distrito en esta especialidad, y me interesó, y te reitero, me gustaba desde que estaba yo en procesos penales federales. Ahora, Héctor, dentro de tus propuestas, tú dices algo que me parece importante, que quieres llevar a ese juzgado cercano a la gente. Tu distrito, que es el uno, es Iztapalapa y es No, Tláhuac. es 2, Es 2, perdón, Iztapalapa, Iztapalapa y Tláhuac. Tláhuac, par ¿Cómo llevar precisamente ahí a Iztapalapa y a Tláhuac esa cercanía? Y sobre todo en una materia que la verdad es que a lo mejor no mucha gente la entiende. no podemos, como servidor público, hacer promesas, mm, comprometerte a algo. Eso ya va implícitamente cuando decides entrar al poder judicial. Ya sabes que tienes una obligación, no puedes hacer ni promesas ni propuestas, pero creo que la gente, para que sepa, se informe y decida en estas elecciones, eh, elegir a la persona idónea con experiencia, pues sí tienes que hacerles saber a ellos cuáles son tus propuestas. Entre una de las tantas que pudiera haber y yo tengo 5 fundamentales, sería la cercanía con ellos, hacerles saber cuáles son los procedimientos que se encarga de realizar un juez. La segunda sería, en este caso, eh, combate a la corrupción, tener presente que el hecho de llegar a ese cargo jamás es para obtener un provecho para mí o para terceros, porque a lo mejor pudiera pensarse, no, él quiere llegar
para un beneficio personal o de alguien más. No, jamás tener claro eso. Si tú vas a llegar ahí es únicamente para administrar justicia para todos los ciudadanos. Ahora, yo siempre he escuchado, esa es una de tus propuestas, la de erradicar la corrupción. No he escuchado de todos los candidatos, pero ¿cómo se lo puedes garantizar realmente a la gente? Precisamente la experiencia. Mm, Eh, durante estos 23 años, eh, a través de todos los conocimientos que he adquirido en las diferentes materias, creo que puede ser un juez independiente. ¿Por qué? Porque cuando recorres todos los escalones de la carrera judicial, te permeas, sabes, adquieres los conocimientos y nadie puede de alguna manera manipular, porque a veces la inexperiencia, yo creo que da pauta a la corrupción. Si no la tienes, dudas de tu capacidad y no tienes los conocimientos, considero que eso es lo que puede dar lugar a la corrupción, que pueda ser manipulable, ¿le recomiendas a los ciudadanos entonces que opten por alguien que tenga experiencia? por supuesto. He recorrido, te reitero ahorita, las calles, colonias, tianguis, y a la gente tienes que hablarle con un lenguaje coloquial Ujú, que sea comprensible para ellos. Les pongo un ejemplo. Si yo fuera médico y en ese momento necesitan una cirugía, yo tengo 23 años como médico realizando procedimientos quirúrgicos y va una persona que tiene las mejores calificaciones, promedio. ¿Por quién te dejarías operar? No, o sea, por ya. sí, no, pues, por el que tiene la experiencia. Muchos me dicen, pues hay que dar la oportunidad a los nuevos, pero Sí, claro. es tu vida. Yo no creo que te dejarías operar por la persona que va saliendo de la carrera y no demerito su trabajo. Claro. Te reitero, puede tener calificaciones, el mejor promedio, pero sí considero que en este ámbito, que es el judicial, las personas que tienen que llegar a los juzgados tienen que ser gente con experiencia. Entonces, realmente tiene que haber gente con experiencia en esos cargos. Ahora, hablas tú de eficiencia procesal. Claro. ¿Qué es para ti la eficiencia procesal y cómo la vislumbras dentro de un contexto en materia penal en casos complejos como los que hemos hablado, ¿no? De los arraigos, de la intervención de comunicaciones, de las técnicas de investigación. Aquí, primero que nada, el personal. Mm. Tienes que formar un equipo que te respalde, que ello se refleje y repercuta en una buena administración de justicia. Para eso, pues tienes que proporcionarle a tu personal la capacitación, acercarla. A eso me refiero a la eficiencia procesal. Ser empáticos también con el personal. Muchas veces perdemos de vista por las cargas de trabajo. Yo he sido, te reitero, durante 23 años funcionario tanto en el foro local como federal. He estado allá y vemos a los titulares y siempre piensas, yo no quiero hacer esto si yo voy a ser juez. Yo quiero que mi personal se sienta respaldado, apoyado, escucharlo, porque también un ambiente agradable y eso créeme, repercute en la eficiencia procesal. Ahora, la figura del arraigo ha sido una figura que creo que en este país se ha usado de la figura, por supuesto. No sé qué opinión tengas, no la creaste tú, o sea, a ti te toca aplicarla. Y si te la piden, finalmente tienes que evaluarlo. Eso es lo primero que hay que aclarar. Pero creo que ha sido una figura de la cual se ha abusado en este país, que no sé qué opines también al respecto, si también puede ser compatible con los estándares de derechos humanos en otras partes del mundo a nivel internacional. ¿Y cómo cuidarías de esta figura que te digo que ha sido muy controvertida? Claro, muchas veces, te reitero, no podemos arraigar a una persona nada más porque llegue el Ministerio Público y te diga, oye, tengo la sospecha. Sí, efectivamente, es una, es una figura que repercute sin llegar a declarar a la persona, en este caso, atribuirle alguna conducta, pero es muy importante, sobre todo en estos juzgados especializados, eh, pues tenemos que
que hacer valer de ella. Porque te reitero, si no existiera, no pudiéramos, en su caso, conocer por medio de esa figura, a lo mejor la estructura de una organización criminal. Entonces, siempre hay que ser muy cuidadoso ahí. No nada más porque haya sospechas, tiene que haber datos de prueba, un motivo fundado. Entonces, sí es muy delicado, porque implica también la restricción de la libertad de una persona. Entonces, ahí el juez tiene que ser muy cauteloso y te reitero, con la experiencia que uno ha adquirido, creo que podemos, determinados asuntos o casos decidir, oye, sí te la otorgo al Ministerio Público o te la niego. Entonces, yo creo que no es que abusemos de la figura. Uno como titular encargado de esos juzgados, también tienes la libertad de decidir conforme a tu criterio. Primero que nada, apoyándote en la ley, si se otorga o no. Claro. Ahora, ¿crees en esta elección, Héctor? Claro, claro que creo, digo, por eso estoy en estos menesteres. Digo, antes era por medio de la carrera judicial, te reitero, siempre era preparándonos, tomando cursos, diplomados, son las reglas del juego, como se dice, cambian. Y por supuesto, por eso he salido a las calles en Tláhuac, Iztapalapa. Mucha gente luego me comenta, es que yo no creo en la justicia. De verdad que a veces te das cuenta de que la gente está muy alejada, no sabe realmente lo que hace un juez. Ahora, llevas en el Poder Judicial desde el 2002. Sí. ¿Qué ha cambiado? Pero Ujú. 2000, del 2002 al 2005, poder local en la ciudad de Oaxaca, y del 2006 hasta acá en el Poder Judicial En el Federal. Poder Judicial Federal. ¿Qué es lo que ha cambiado en la impartición de justicia en estos 23 años? ¿Y qué crees que vaya a cambiar con esta elección? Bueno, primero que nada, sería precisamente la parte que comentamos, la cercanía con la ciudadanía. Y ¿Por qué? Porque estábamos sentados en nuestro escritorio 24 horas por 7, no teníamos más que conocimiento de los casos que nos llegan en papel, nos cuadrábamos ese tipo de asuntos, sales a las calles, te das cuenta que hay un mundo de asuntos que desconoces también. Entonces, yo creo que esa sería una de las principales cuestiones que va a cambiar, la cercanía con la ciudadanía. Ahora, Héctor, muchas veces la impartición de justicia, un arraigo, la intervención de comunicaciones son utilizadas por el poder, a veces para reprender a los propios opositores, a veces también por cuestiones políticas, a veces también por cuestiones de comunicación, ¿no? Porque hay veces, no, si no lo arraigas y si otra vez la gente lo ve en la calle, entonces no es culpable, porque la gente no entendemos, ¿no? Que Claro. está sujeto a un proceso penal y no se sabe si es culpable hasta el final del proceso. Si en algún momento te ves en el caso que llegue el poder, te exige o te presiona para que dictes un arraigo, para que intervengas una comunicación, ¿cómo te defiendes? ¿Cómo le dices no? Y los conocimientos que has adquirido, reitero, sería una barrera muy importante para que puedas, de alguna manera, no ceder a presiones, no puedas caer en la corrupción o o en este caso, obedecer, como comentas, ¿no? A terceros. Héctor, finalmente, ¿en dónde te encuentran? ¿Qué número eres? ¿En qué color de boleta? Para que la gente sepa cómo poder votarte. Okey, yo me encuentro ahorita en el distrito 2, que comprende las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, Ujú, eh, en la boleta amarilla. Es algo complejo porque cuando vayan a votar, ujú, te van a dar diferentes boletas, pero bueno, les he hecho hincapié que es la boleta amarilla para juez. ujú. Ahí hay colores en la parte superior. El mío en especial es el verde agua. La boleta amarilla, pero la casilla verde agua. Y me ubican con el número 23. 23. A 23. ver, otra vez, porque sí está complicado. Sí, en la boleta amarilla, la casilla verde agua, la columna de los hombres en el número 23.
Pues Héctor Ramírez, muchísimas gracias. Y vamos a estar muy pendientes de la elección y ojalá que quede gente como tú, que tenga la experiencia y que tenga además de todo los conocimientos, ¿no? Para poder tomar buenas determinaciones en un tema, además de delicado, muy importante. Pues te agradezco, nuevamente el espacio, considero que es muy importante este tipo de diálogos, porque la gente le damos armas para que puedan salir a votar el 1 de junio, se informen, tomen se formen un criterio y puedan emitir un voto razonable o consciente, ¿no? Entonces, al contrario, te agradezco a ti nuevamente. Pues bueno, le agradezco por supuesto mucho a Héctor Ramírez y le agradezco mucho aquí al cambalache de Plaza Oasis, que es una cosa maravillosa, usted lo puede ver. Es hermoso y se come muy, muy bien. Una carne, la mejor de la ciudad.